Cheque tu mail, Andrés. ¿Cómo es posible que hayas permitido la muerte de un niño de 11 años que fue herido de bala por defender a su mamá que estaba siendo asaltada? Sí, Andrés, tú lo permitiste. Fuiste el instrumento para que el asesinato se cometiera porque quitaste el presupuesto a los hospitales y clínicas del país y por eso no había los insumos necesarios en la clínica para salvarle la vida. Emiliano murió por tu culpa entre sollozos y diciendo que no quería morir. ¿Qué le vas a decir ahora a los padres? ¿Que fue culpa de Calderón? Checa tu mail, Andrés. Y el otro cínico de Marcelo, tu achichincle que dejó el peor servicio diplomático de carrera en la Secretaría de Relaciones Exteriores en la historia de México. También tiene lo suyo. Ayer lanzó un tuit pidiendo que los mexicanos donáramos dinero para salvar a la niñez palestina. Pero caray, aquí también tenemos niños. Tenemos niños mexicanos que están en iguales o peores condiciones que los palestinos. Y de esos no han dicho una sola palabra. Carajo, Andrés, están a unos cuantos kilómetros tuyos. De hecho, están en tu mismo estado de origen. Checa tu mail, Andrés. Ahí está todo. En mi mensaje te pregunto si tienes la certeza de haber hecho algo bien en tu sexenio. Digo, estuviste peleando por llegar a la presidencia durante más de 18 años y lo único que vemos los mexicanos, aquellos que tenemos empleo y que no recibimos ninguna dádiva de los programas sociales, es un panorama triste y desolado para el futuro. Y lo peor es que no aceptas las críticas que todos hacemos, porque no estamos a gusto con lo que has hecho. De hecho, no estamos a gusto con el país que estás dejando a quien quiera que sea tu sucesora. Y te lo digo en el correo que te mandé. Checa tu mail, Andrés. Desde que llegaste al poder, tus mismos asesores te decían que no cometieras ciertos errores estratégicos, como la cancelación del aeropuerto que provocó la renuncia de tu amigo siempre fiel, Carlos Ursúa, al que corriste por oponerse a tus caprichos. Igual ocurrió con Germán Martínez, a quien nombraste director del Seguro Social al inicio de tu sexenio, pero que también renunció cuando se enteró de tu terquedad por modificar el sistema de salud mexicano. Él sabía que ibas a provocar un desastre y prefirió huir de tu administración para no verse ligado a tus desmanes. Checa tu mail, Andrés. Ahí te lo puse. Vaya, antier mismo, un grupo de los llamados intelectuales, muchos de los cuales te apoyaron en tu campaña, firmaron un desplegado diciendo que apoyaban a Xóchitl Gálvez porque tus caprichos y enfados han causado todo menos resultados positivos. ¿Y qué les dijiste? Que son unos vendidos, vividores, serviles y alcahuetes. En serio, ¿no tienes ni siquiera la humildad de revisar lo que te están diciendo para analizarlo y luego rectificar si es necesario? ¿Estás igual que el borrachito que pensaba que todos en la avenida iban en sentido contrario menos él? Checa tu mail. Déjame te digo algunas otras cosas, Andrés, porque me considero un ciudadano preocupado por México y estoy convencido de que si tú estuvieras tan seguro de que tu gobierno ha sido bueno, no ocultarías la información y los gastos de la escandalosa refinería que estás construyendo en contra de las sugerencias de los expertos, ni del Tren Maya que ha provocado tanta destrucción en la selva de Yucatán. Tampoco ocultarías que la Sedena está construyendo un hotel en medio de la reserva de la biosfera de Calakmul. Y digo ocultando porque este hotel ha sido excluido de todos los documentos oficiales y la UNESCO no ha sido informada del proyecto, a pesar que esa zona es patrimonio de la humanidad. ¿A qué le tienes miedo? Checa tu mail. Ya. Hablando de hombre a hombre. Tu desempeño durante la pandemia no fue bueno. Deja de mentirle a los mexicanos y deja de mentirte a ti mismo. En México murieron más de 800,000 personas durante la época del COVID y más de 300,000 de ellas pudieran haberse salvado si hubieras hecho lo que correspondía. Los datos ahí estaban, todos los vimos durante 4 meses antes de que la enfermedad llegara a México, pero preferiste arriesgar la vida de los mexicanos antes que reconocer que estabas equivocado. México fue el país en donde más médicos y enfermeras murieron en el mundo por el mal equipamiento y la tardía vacunación. ¿Y tu excusa? Decir que Calderón había dejado un sistema de salud destruido, cuando fuiste tú mismo quien lo destruyó al inicio de tu sexenio. ¿Recuerdas que te dije de Germán Martínez? Checa tu mail. Tu política de abrazos y no balazos no ha traído más que tristeza a la casa de 187,000 familias mexicanas que han visto perecer al menos a uno de sus familiares
ante la omisión de las fuerzas de seguridad del país porque tú se los ordenaste. Ya has permitido que al menos en el 80% del territorio nacional esté presente el crimen organizado al que te has negado a confrontar en repetidas ocasiones. Has vuelto al ejército, la única institución del país que tenía el respeto de todos los mexicanos, el hazmerreír de los criminales que se burlan de ellos. Cada día entre 9 y 10 mujeres son asesinadas porque no has sabido controlar los feminicidios. Aunque nos sigas mintiendo, los datos están ahí y son proveídos por tus mismas dependencias. Checa tu mail, Andrés. Por si todo esto fuera poco, Andrés, tu gobierno lucra con la pobreza. Algo con lo que prometiste que podrías acabar inmediatamente. Pero hasta en vivo nos has dicho que te conviene mantener pobres a los pobres para que te sigan dando votos. No quiero pensar que eso sea una confesión tuya, sino que fue un error que obviamente no tenías pensado cometer, pero que se te salió en televisión nacional. Y lo que es peor, tu partido amenaza a los mexicanos que desaparecerán los programas sociales si gana la oposición en las siguientes elecciones. Y tú sabes muy bien que eso es imposible, porque son un derecho constitucional. Checa tu mail. Desde que llegaste al poder, presidente, 6 de cada 10 mexicanos se sienten inseguros en sus casas. No salen de noche y cuando lo hacen bajo condiciones muy especiales, porque tienen miedo. Es cierto que ya antes lo habíamos vivido, pero en estos últimos 6 años, bajo tu mandato, el temor de sufrir un asalto, un robo o ser asesinado se ha incrementado en más del 100% entre la población. ¿Y tú? Dices que todo está bien, que la culpa es de otros. Tu sexenio ya casi termina y no has sido capaz de hacerte responsable de tus acciones. Checa tu mail. ¿Y sabes qué es lo que me parece más mal de todo esto? Que no se trata solamente de ti. Has educado y aleccionado a toda una generación de políticos resentidos que siempre se estaban peleando con todos y ahora propones a alguien peor que tú para que gobierne el país. No me puedes decir que no te has dado cuenta que Claudia Sheinbaum es peor de intransigente que tú. Lo hemos visto en estas últimas 2 semanas en donde ha aflorado su verdadero carácter. Tampoco me puedes decir que no podía saberse, porque te lo dijo hasta Marcelo, cuando le negaste la candidatura que tanto le habías prometido en los tiempos en los que, en los tiempos en los que lo necesitabas. Mario Delgado es otro ejemplo de cómo tratas a tus amigos cuando ya no te sirven para tus propósitos. Y Claudia ha sabido seguir tu ejemplo con maestría. Por eso decidí ponerte por escrito todo esto que hoy te platico y te repito, checa tu mail. Muchos mexicanos te hemos dicho que estamos hartos de cómo nos has abandonado durante 6 años, pero no nos escuchas. Checa tu mail, presidente, y contéstanos con la fuerza con la que prometías en campaña las cosas que sabías que no podrías cumplir. Checa tu mail.